Estamos llegando al final, a la culminación de este libro que venimos hablando de ello, que el discípulo Juan dijo que yo vi a Dios, yo palpé a Dios hecho hombre. Él estuvo entre nosotros y como dijo Eugenio, este tema es algo más que saber es poder. Porque no se trata de ser inteligente, sabiendo muchas cosas. Porque por muy inteligente que sepas, eso no tiene poder delante de Dios. Y no te da poder muchas veces tampoco para afrontar los problemas personales, ni de matrimonio, ni en el trabajo, ni con los vecinos, ni con los familiares, y ni mucho menos lo que tienes que arreglar con Dios. Pero el tener a Dios y saber lo que tienes, eso sí que te da un poder real en esta vida, en todas las áreas y también para siempre en la eternidad. Hay un juego que se llama Saber es Poder, así que no voy a hablar de esto, no voy a hablar de cuánto sabes de esto, lo otro, aquello demás. Personalmente te voy a decir algo sin querer ofender a nadie, pero me parece una auténtica pérdida de tiempo, para no decir otra palabra, teniendo hoy en día internet, que yo quiero saber algo que no lo sé, tardo 3 segundos para saberlo, ¿para qué lo voy a memorizar? Así que hoy en día, los que saben de memoria estas cosas que hoy en 3 segundos lo sabes por internet, parecen los más inteligentes, los más festejados, los más admirados, cuando realmente cualquiera que sabe usar internet sabe lo mismo. ¿Me explico? Pero tenemos que tomar decisiones en la vida porque no somos superhéroes inteligentes. La mayoría de nosotros, yo por lo menos no lo soy. Yo tengo una memoria limitada. Así que yo empecé a leer la Biblia a los 8 años. ¿Por qué? Porque me lo regalaron. Me regalaron un Nuevo Testamento. Unos que vivían al otro lado del patio de mi escuela. Ellos me regalaron un Nuevo Testamento, me lo dedicaron, es la carta de Dios para ti, léela todos los días. He leído también muchísimos libros. Puedes comprobarlo. Aquí, no sé si hay 150 libros. Ahí hay otros 200 libros en mi casa. Hay otros 200 o 300 libros y los que he regalado los he comprado en vez de tomar café, en vez de ir de vacaciones, en vez de ir al cine, en vez de hacer otras cosas. Evidentemente, en vez de fumar, en vez de tomar drogas, en vez de ir de fiestas. He comprado libros para leer, para adquirir conocimiento, pero estaba siempre consciente que lo más importante es que yo sepa lo que tengo en Dios, porque esto me va a dar poder, pero en el trabajo me refiero, para encontrar trabajo, para mantener el trabajo, para saber cómo trabajar, cómo saber cómo tratar a los jefes y mis compañeros, para saber con qué valor me casaré, con quién me casaré, cómo mantener matrimonio, cómo afrontar los problemas con los hijos, con los vecinos, con la salud, cómo afrontar la eternidad. Eso para mí era lo más importante y esto quiero yo transmitirte esta mañana, que dediques sobre todo tiempo para saber lo que tienes en Cristo Jesús, porque lo tienes si eres de Cristo Jesús, pero puede ser que no lo sabes lo suficiente, no has subido de nivel de conocimiento y no lo has aplicado por fe a tu vida y no se ha convertido en poder en tu vida. A lo mejor estás demasiado débil y Dios te quiere preparar para afrontar mayores retos en la vida, para darte más responsabilidades, porque problemas hay en este mundo. Lo que Dios necesita, gente capacitada para afrontarlos y ayudar a resolverlos. ¿Estamos de acuerdo? Así que como dijo Eugenio, debemos crecer como una espiral.
Y eso es exactamente como la Biblia está escrita. Si tú empiezas a leer la Biblia desde Génesis, del primer versículo, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra y va describiendo la fe de Abraham, el llamado, y de José, etcétera, etcétera, y llega a Jesús. Y Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y todo fue hecho por Él. Estoy hablando de que es el Hijo de Dios. Nadie ha visto a Dios, pero Él ha dado a conocer a Dios. Es el unigénito. Y luego escribió esta carta de la que estamos ahora también hablando, y como Eugenio dijo, vuelvo a decir la tercera vez, es otra espiral. Empieza desde el principio, que yo os escribo acerca de Jesús, y va subiendo de nivel, y ahora estamos arriba, culminando los temas principales, y vamos a prestar atención a ver qué nos dice allí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y para que os acordéis, Dios nos invita a subir esa escalera de caracol. Subir, 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 en saber un poco, saber más, leer un poco más la Biblia, leer un poco más buenos libros, escuchar un poco más las predicaciones, hacer un poco más el curso, un poco más en un grupo de fe, un poco más hablar de Jesucristo, un poco más ejercer la fe, lo que sabemos para crecer y adquirir poder. Porque al final esto es lo que vence el mundo y nos da seguridad y firmeza. Así que vamos a hablar de 3 cosas principales, realmente 4 cosas principales, que tienen que ver con lo que tenemos, que debemos saber, y que Juan se empeña a hacer esta espiral para llevarnos a mayor conocimiento de esto lo que tenemos, para que lo sepamos mejor y tengamos mayor poder en esta área. Y lo primero es vida eterna. Y vuelvo a decir, como ya he dicho, que es algo tan importante que tristemente todavía hay cientos de miles de cristianos verdaderos que tienen vida eterna que dudan tenerlo. Y si no duden tenerlo, duden en que lo van a tener al final de su vida. Y eso es algo muy triste, realmente triste y peligrosísimo. Vamos a leer lo que dice Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, 13, dice, os escribo estas cosas a vosotros. O sea que nos dice por qué escribe lo que escribe en 1 Juan. Os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea que no a cualquiera, sino a los que ya han creído, los que ya tienen vida eterna, los que ya han creído que Jesús es Dios hecho hombre, que nació de la Virgen María, que hizo milagros, que comió, bebió, que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, que resucitó, que está a la diestra de Dios, que vuelve otra vez, que es Dios el Hijo, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que tengáis seguridad, conocimiento interno imborrable, que será vuestra fuerza, vuestro poder para vencer, para estar firmes, para que sepáis que tenéis, no a lo mejor si te has comportado lo suficiente hasta hoy, si te vas a mantener hasta el final, a lo mejor lo tendrás hasta el final, no. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y como hemos visto en otra parte de 1 Juan, es en 3 dimensiones. Es tener vida eterna como posición en Cristo, que es la vida eterna Él mismo. Vida eterna es compartir su vida, tener todas las bendiciones en Cristo Jesús, que quiere decir a Cristo, participar de todo lo que Él es, de su vida, vida en abundancia, lo tengo como una posición eterna, invariable, y luego tengo vida eterna también
cada día para andar con esta vida y puedo aplicarla, esta vida eterna, a mi andar diario, a mis problemas diarios, a lo que me quiere matar, a lo que me quiere quitar las fuerzas, los ánimos, lo que me quiere paralizar de avanzar. Ahí está la vida eterna en Cristo Jesús para andar. Y si yo lo sé que lo tengo y lo aplico por fe, tengo poder y no hay quien me pare, queridos. No hay quien me pare. Lo que Dios ha propuesto para mí se va a cumplir si yo sé lo que tengo y lo creo y lo aplico. Entonces tengo poder que no hay quien me pare. Ni el diablo, ni todos los ejércitos de los demonios, ni la maldad de este mundo, ni ningún vecino ni familiar que sea, por muy malo que sea, y retorcido, imprevisible, no tiene nada que hacer. Yo voy a avanzar en la dirección que Dios quiere en su poder y se va a cumplir su propósito en mí. Para que sepáis que tenéis vida eterna también en la vida práctica y para que sepáis evidentemente que tenéis vida eterna cuando yo digo adiós. Queridos, ahora sí que voy a estar más vivo que nunca, me voy a morir y si he tenido vida eterna en Cristo Jesús, ahora voy a aprovecharla al máximo, porque ahora sí que no hay ni cuerpo humano, ni hay circunstancias que me pueden ser como una cortina, un despiste, algo que me desanima. Yo voy a disfrutar la vida eterna por completo. Voy a estar con Cristo, voy a estar primero en el cielo, luego vendré con Él. Y la Biblia empieza, como he dicho, como es esta espiral, recuerda, lee la Biblia desde el principio y verás cómo va creciendo la revelación y lo que al principio es el árbol de la vida, lo encuentras en Apocalipsis en el último capítulo también, el árbol de la vida. Lo que es la relación con Dios, al principio lo ves no solamente restaurado, sino aumentado inmensamente, infinitamente. Una maravilla de relación con Dios y con el ser humano que ha sido rescatado por Él y ha creído en el Cordero de Dios, que desde el principio fue revelado y al principio y al final vence. Vamos a ver la Biblia cada día, vamos a leer. O sea, anuncio que el domingo que viene voy a intentar enamoraros de la lectura de la Biblia con meditación, con inteligencia, con discernimiento, con aprovechamiento. No hace falta que la lees 2 horas. Y puede ser en 7 minutos. Si me haces caso, vas a ver que puedes sacar más provecho que leyéndola 7 horas al día. Te lo aseguro. Es posible. Se puede aprovechar, leer la Biblia y crecer en la fe. Por saber lo que tenemos, tener conocimiento verdadero y ver esto aplicado a nuestra vida nos da poder. ¿De acuerdo? Primer punto, el tener y saber da poder. A ver, quiero escuchar de vosotros. El tener y saber da poder o es poder. ¿De acuerdo? Número 1. Número 2 lo vamos a ver después, ¿vale? Algunos ejemplos. Aquí había una señora samaritana que estaba muy dolida por muchas cosas. Primero, porque su religión no permitía visitar el templo en Jerusalén. Segundo, su condición ética no permitió ser una mujer admitida en la sociedad. Porque había tenido 5 hombres, ahora vivía con uno que no se había casado, estaba fatal, visto por la sociedad. Era una mujer rota, destrozada, una mujer que tenía sed de vida. ¿Sabe lo que es eso? Sed de vida. Porque la vida que tenía era sequedad, era amargura, era muerte, no era vida. Era apagarse poco a poco y seguir viviendo era un poco mejor que suicidarse y acabar con toda esta maldición en su vida. No tenía esperanza,
Sabía que un día vendrá el Mesías, el Cristo, el que perdona pecados, el que restaura al roto, el que está con los débiles, a los que nadie quiere. El buen pastor vendrá y va a reconducir al que está descarriado a su redil. Y va a permitir poder adorarlo y acercarse a él. Pero llevaba años esperando que llegaba. Y veía que los demás también. Y los cultos en la sinagoga eran rutinarios. Y nada pasaba de todo lo que se leía y lo que se profetizaba. Pero un día Jesús tuvo que pasar por ahí porque Dios decidió dar vida eterna a esta mujer, revelarla la vida eterna, compartirla con ella, dar la fe. Y ella estaba allí, en este pozo. Yo creo que conocéis la historia, solamente recordarla rápidamente. Como todos los días intentaba evitar a todo el mundo, estaba sola. Y Jesús lo sabía, así que mandó a todo el mundo a comprar. Estaba también solo, para estar centrado en este encuentro con esta mujer. Y después de pedirle agua, porque estaba sacando agua, y la mujer empezó a discutir, pero si tú eres judío, tú no puedes pedirme agua porque no tenemos nada que ver, vosotros los judíos me menospreciáis y de todas formas todo el mundo me menosprecia, por esto vengo a esta hora, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús le dijo, mira, si tú supieras quién te pide agua, tú me pedirías a mí agua y te daría agua viva, que se convertiría en una fuente de agua en ti. Y la mujer paró, reflexionó y dijo, ¿y cómo puede si no tiene ni para sacar agua de este pozo de Jacob, que regaló Jacob a José? Entonces Jesús dijo, vete a buscar a tu marido. Ahí Jesús la ayudó a descubrir que su vida necesitaba perdón, que Él era Dios que sabía perfectamente con quién estaba hablando, que no le estaba menospreciando, porque sabía quién era y la apreciaba, y se acercaba a ella con amor, con interés, que había pasado expresamente por ahí, por ella, no por otras personas en primer lugar, sino por ella misma, porque estaba esta mujer buscando. Y cuando ella dice, yo no entiendo de estas discusiones de Jerusalén, se adora allí, aquí dicen que hay que adorar acá, en este monte. Yo no entiendo de esto, pero cuando venga el Mesías, Él nos lo aclarará. Y Jesús la miró. Y Jesús le dijo, el que está hablando contigo es el Mesías. Yo no sé cuánto tardó para digerir lo que acababa de escuchar, pero hubo un momento que ella supo lo que tenía. Supo que tenía delante de sí el Mesías, el que vino para salvar, para perdonar, para rescatar, para restaurar, el buen pastor. Dios, el que busca a su pueblo. Y ella creyó en Jesús, de tal forma que se volvió loca, perdió la noción de que había venido para buscar agua, dejó el cántaro, se fue corriendo al pueblo y dijo a todo el mundo, he encontrado a alguien que me conoce, que sabe perfectamente lo que he hecho y quién soy, no será el Cristo. Y ella fue a proclamar esta buena noticia de Jesús. ¿Por qué esta transformación? No solamente porque tenía al Mesías por delante, sino porque llegó a saberlo, a creerlo. Y eso le dio vida eterna. Empezó a brotar lo que Jesús prometió, esta agua viva que entró en su corazón y empezó a brotar para vida eterna, a revolucionar su vida, llenarla de vida eterna. Empezó a brotar este testimonio.
Queridos, una de las cosas, antes que se me olvide, que más me entristece de la cristiandad hoy en día en España es que no testificamos, queridos. ¿Será porque no estamos conscientes de lo que tenemos? ¿Que no sabemos lo que tenemos? Esta mujer, cuando se dio cuenta de lo que tenía, no había nadie que la podía callar. El agua que ella buscaba ya no tenía tanta importancia. Incluso Jesús, cuando venían los discípulos, decían, te hemos traído de comer, dijo, yo ya he comido. ¿Qué has comido? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Para qué vino Jesús? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para hacer milagros? No. Vino para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y no perezca. Para esto ha venido. Y tú y yo tenemos esta vida eterna. Debemos crecer en saber qué es lo que tenemos hasta tal punto que brote de nosotros y no podemos callar en ninguna de las circunstancias y que Dios nos dé inteligencia para aprovechar todos los momentos. Os voy a poner un ejemplo cercano porque esto es hace 2000 años. Pero aquí en Castilla y León, un día en Tudela de Duero, en un pueblo de Valladolid, yo estaba esperando una compañera que estábamos evangelizando. Yo había terminado de contactar con la gente que habíamos propuesto y estaba esperando abajo que ella terminara también. Y pasó una señora de, no me acuerdo, de 70 años por ahí, y me ve ahí con la carpeta y me preguntó una cosa muy, muy curiosa. Me preguntó, ¿es usted el señor del agua, del que cobra el agua? Porque a mí me ha cobrado un montón en la factura. ¿Y qué piensas que me pasó por la cabeza? ¿Qué te pasaría a ti si tú escucharas a una mujer hablar así? ¿Verdad? Creo que no es ningún milagro, no es nada sobrenatural. Si estamos llenos de la palabra de Dios, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo nos recuerda a la samaritana. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué le dije a la señora? Dije, señora, no, yo no soy el del contable del agua, pero yo le podría señalar la persona, evidentemente no yo, sino yo le podría dar a conocer la persona que si usted recibe el agua que la persona le puede dar, usted no necesitará más agua alguna. Claro, había pagado un montón en la factura y ahora no necesitaría ni siquiera agua. Dijo, ¿y quién es esta persona? Me interesa. Digo, usted la conoce seguramente. ¿Yo la conozco? Sí, señora, es Jesucristo que ha venido para darle vida en abundancia, como el agua que prometió. Y ella lo creyó en este momento, que también para ella ha venido Jesús para dar agua en abundancia. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Me dijo, por favor venga a mi casa. Y me contó la historia. El verano, unos meses antes que yo visitaba el pueblo sin saberlo, había venido un grupo a evangelizar a Tudela de Duero. Y habían hablado de Jesucristo, que da vida eterna y que es el agua de vida. Y entonces ella había invitado al responsable de la campaña para que le hablara más de Jesucristo, pero no había terminado de entender el Evangelio. Y ahora estaba yo allí, me preguntó lo que me preguntó, yo la contesté lo que la contesté, la prediqué el Evangelio en su casa, se arrepintió, se convirtió, creyó en el Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Encontró vida eterna. Porque aceptó a Jesucristo que vino a ser el agua viva en su corazón, para que brote para vida eterna y la llene. Y la mujer cambió, y también su vecina. Y por eso la tienes aquí, estas dos imágenes. A la izquierda está la samaritana hablando con Jesús,
Pero Jesús dijo, como el Padre me envió, os envío a vosotros. Y se marchó. Y a la derecha estoy yo con Rebeca visitando con Beatriz a Felicita, que es amiga y vecina de la señora de la que estoy hablando. Con esa señora ya no se podía hacer foto porque ya está con el Señor. Pero Felicita y Beatriz y yo repasamos con su marido, con Luis, aquella experiencia, porque ella era también una de las personas que yo había visitado, evangelizando, haciendo una encuesta, y se convirtió también. Ahora, lo sorprendente fue por qué fuimos aquel día a esta zona del pueblo, un poco a las afueras, justo a estos pisos ahí. ¿Y por qué estaba yo esperando? ¿Por qué pasó la señora? Porque Dios es un Dios soberano, conoce los corazones y sabe quién está buscando. Porque Dios dice, el que me busca, me hallará. Estemos pendientes, queridos. Pero primeramente tenemos que estar completamente seguros que nosotros tenemos la vida eterna y que otros pueden tener la vida eterna y que vale la pena predicar el Evangelio y que hay poder en el Evangelio que transforma el mundo. Primer punto. Segundo, hay que tener conocimiento que tenemos la oración a nuestra disposición en este mundo para tener poder. Y Juan, es la segunda cosa que quiere que sepamos. Tener y saber es poder. A ver, tener y saber es poder. Tú puedes tener lo que quieras, si tú no lo sabes, no es poder. ¿De acuerdo? También tú puedes tener grandes conocimientos, pero no tienes nada de lo que sabes. Tampoco es poder. Tener y saber es poder. Oración. Si tú tienes vida eterna, si Cristo vive en ti, tú eres coheredero con Cristo Jesús, tú eres amado por el Padre, como dije el otro día, como el Padre ama a su Hijo. Dios quiere compartir todo lo que quiere compartir con su Hijo, la gloria, quiere darte a conocer su poder. Si todo eso lo tienes, Él quiere que sepas quién es Él, qué puede hacer por ti, que es un Dios de gracia, que le sobra fuerzas, que le sobra generosidad, le sobra bondad, le sobra ganas de ayudarte, de intervenir. Solo que Jesús dijo, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Porque Dios es el que responde, el que abre puertas y el que encuentra. Pero también exige de nosotros el saber lo que tenemos en la oración, el saberlo por la experiencia cada vez mayor, ejercitar esta experiencia, este conocimiento de tal forma como la espiral, pim, 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 para arriba, y cada vez mayor conocimiento y nuestra oración será poderosísima. Y no habrá quien nos pare cuando oramos. Nuestros enemigos se echarán a temblar. Los que se nos quieren oponer para impedir la voluntad de Dios no lo van a conseguir. ¿Te das cuenta? Ahora puede ser que tu vida de oración es, Señor, bendíceme este día, y ya te vistes, ya comes y ya vas corriendo, y te acuestas, Señor, gracias por este día, dame un buen sueño. Si eso es tu oración, yo creo que no has entendido mucho. Creo que estás orando como un niño de 2 o 3 años que apenas conoce nada de Dios. Tienes que aprender a madurar, a crecer, a saber lo que significa tener la oración, qué significa la oración, qué poder hay en la oración si tú supieras. Mirad lo que Juan dice que es la oración. Esa es la confianza, esa es la seguridad, ese es el conocimiento,
Esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye, ojo. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, es decir, presta atención, se compromete a contestarnos, se implica en solucionar lo que pedimos, en intervenir, en cambiar las cosas a la gente alrededor. Dios puede hacer que alguien muera, pues Dios puede hacer que alguien cambie de lugar, Dios puede hacer que a alguien se le ocurre desaparecer a otra provincia, puede ser que alguien venga que no hubiéramos esperado para nada, que alguien de repente nos dé lo que necesitemos, por ejemplo, de alguna forma, lo menos esperado. Dios tiene miles de maneras de intervenir en su mundo porque es inmenso. Tú mira el universo de 1.000 millones de galaxias y cada una tiene 1.000 millones de estrellas. Este Dios es el que te oye, a ti, te oye a ti. Estaba reflexionando en Génesis, empezando por ahí, por abajo, por la espiral, para subir. Y me paré ahí por capítulo 16 de Génesis, con Agar, la que dio a luz a las generaciones árabes, las naciones diferentes, los millones de árabes salieron de Agar. Ella huyó. Eso es lo que dice Dios. Porque ella clamó a este Dios de Abraham, que dijo a Abraham, sal de Ur de Caldea. Había escuchado de él. Y este Dios, dice Génesis 16, apareció. Jesús, en forma de teofanía se llama, en una apariencia, apareció por ahí y habló con ella. Y se interesó por su problema y le dio consejo. Y la dio la solución. ¿Qué te parece? Una mujer esclava de Abraham, odiada por Sara porque la estaba chinchando todos los días, y huyó. Y Dios fue a su encuentro y la ayudó para volver a su destino. Porque Dios se interesa por cada uno. Jesús dijo, no se va a caer ni un pelo de vosotros sin el conocimiento de mi Padre. ¿De acuerdo? Dios, la oración, es algo maravilloso. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si oramos conforme a su voluntad. Yo os podría poner muchísimos ejemplos de mi vida de oración, muchísimos. Tengo un diario también, para no olvidarme. Pero una vez sorprendí a una mujer que teníamos que resolver un problema imposible de resolver en Hacienda. Y le dije, vamos a quedar tal día en la entrada porque yo tengo enchufe en Hacienda. Y cuando nos encontramos, me dijo, vale, aquí estamos ahora. ¿Y quién es la persona que tú tienes enchufe aquí en Hacienda? Yo le dije, Dios. Dije, Dios es el enchufe que tengo yo aquí en Hacienda. Dios, no te lo digo en broma, te lo digo en serio. He orado para que Él haga posible lo que tú dices y tu jefe cree y todo el mundo cree que es imposible y se va a realizar. Y verás, en 15 minutos tenemos ese problemón imposible de resolver, resuelto. Vamos a verlo, que tengo enchufe aquí en Hacienda.
Y literalmente en 15 minutos estuvimos en el despacho de la persona con más autoridad para resolver ese problema imposible y nos lo resolvió en otros 5 o 10 minutos. Era muy sencillo. Estaba ya ella con el problema, ya estaba intentando buscar una solución, ya nos dio a mí, así, a mano escrito, cuál es la solución, me dio su número de teléfono directo de su oficina y nos despedimos. Y al salir de Hacienda dije a la chica, ¿a que tengo enchufe aquí en Hacienda? ¿Por qué? Primero hay que saber cuál es la voluntad de Dios. Y cuando tú sabes lo que es la voluntad de Dios, tú pides, conforme a la voluntad de Dios, que se haga lo que Dios decida aquí en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Tiene toda la autoridad en los cielos y toda la autoridad en la tierra. Y que Él lo haga posible lo que Él decida. ¿Y tú crees que algo se le va a imponer? Yo no lo creo. Hemos cantado, si no se abre el mar, me hará andar sobre el agua. ¿Lo cantamos o lo creemos? ¿O lo creemos porque lo cantamos? ¿O porque lo cantamos porque lo creemos? Hay que creer y cantar, y hay que vivir. Es así, que Dios le da igual abrir el mar que hacernos andar sobre el agua. Está lo mismo. Porque es el dueño de todas las cosas y de las leyes y las puede hacer a su antojo. Así que vamos a tener eso en cuenta, pero hay algún problema. Hay personas que impiden que por mucho que tú pidas por ellos, que Dios va a hacer algo por ellos. Y eso también Juan tristemente habla de ellos. Porque venía hablando de los anticristos, ¿te acuerdas? Los que eran de nosotros, salieron de nosotros, saben que Jesús es el Mesías, saben que es el cumplimiento desde Génesis hasta el profeta Juan el Bautista, saben que es el Hijo de Dios, saben que ha nacido de la Virgen María, saben que los apóstoles lo habían palpado, lo habían visto, lo habían tocado, habían comido con Él, son testigos presenciales, oculares, lo han palpado, lo han experimentado, son testigos creíbles que no se puede dudar. Y por algún interés, como Judas, por dinero, por poder, ¿qué hicieron? Vendieron a Jesús. Y se hicieron gnósticos, negaron a Jesús, lo vendieron y vendieron su alma al diablo. Entonces Dios dice, no ores por ellos, hay un límite. Y tú observas y lees los evangelios, Jesús nunca oró para que Judas no se ahorcara. Es más, Él dijo, se va a ahorcar, está escrito en los profetas. Se va a cumplir tristemente. Y con tristeza dijo, Judas, con un beso entregas a tu amigo. Pero Judas tiene libertad. Y tú no puedes cambiar la libertad de las personas. Por eso también dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Me refiero a alguien a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Aquí 2 ejemplos. Jesús dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces. Tú dirías, pues este seguramente ha cometido el pecado de muerte. No voy a orar por Pedro. Va a negar 3 veces al maestro. No voy a orar por él. Que vaya al infierno. Pero ¿qué dijo Jesús? Voy a orar por ti, para que tu fe no falle. Y una vez que hayas vuelto a tus hermanos, restáuralos.
Yo permito que caigas para que aprendas a levantar al caído. Porque para esto sirve un pastor. No para juzgar a los caídos, sino para levantarlos. ¿Sabes que Dios también me permitió mi vida que me tumbara? Yo estaba en pleno auge con 17 años sirviendo a Jesús como líder de los jóvenes, fundador del grupo de jóvenes, como líder de los scouts de lectura bíblica, como testigo en mi trabajo de laborante de químicas, como testigo en mi casa, predicando en la calle, discipulando a personas, aprendiendo a discipular y ¡pum! ¿Sabes por qué me pudo el diablo tumbar? ¿Sabes qué me falló? Yo no sabía que tenía vida eterna. Tú dices, bueno, todo eso lo hiciste sin tener vida eterna. Claro que tenía vida eterna. Yo sabía que lo tenía, pero no sabía que tenía vida eterna. Quiere decir vida eterna. Que no podía perder, que no podía ser destruida, que yo podía levantarme porque tengo vida eterna en Cristo Jesús, que soy un vencedor. No lo sabía. Así que cuando tumbaron no me levanté. Porque creía que no podía levantarme. ¿Tú sabes qué es eso? Cuando todos te dicen, te has caído, no te puedes levantar. Ya no contamos contigo. No te da vergüenza. Mejor que no vayas al culto. Mejor no leer la Biblia. Porque solamente... Así estaba yo, fatal. Pero ¿sabes por qué Dios lo permitió en mi vida? ¿Sabes por qué? Porque mi mayor desesperación, yo pedí a Dios una cosa. Porque Dios estaba trabajando en mí y dijo, yo dije a Dios, Señor, ya que voy al infierno y no hay esperanza para mí, como muchos creen, tristemente, yo así también me parecía que era así, pues entonces, por lo menos, utilízame para avisar a todo el mundo para que nadie caiga como yo he caído. Y no era gran cosa, ¿eh? Yo volví a la pornografía. Nada más, no había asesinado a nadie, no había robado, me había acostado con nadie. La chica que me dijo, si no te acuestas conmigo me voy a suicidar, pasé de ella, no fumé, pero a mí me tumbó, porque era tan frágil, porque no tenía conocimiento, no tenía seguridad, no tenía poder. Lo tenía, pero no lo tenía porque no sabía que lo tenía. ¿Me explico? Y ahí Dios me enseñó y tengo la pasión de levantar a los caídos. Si tú tienes problemas, confía en que yo te voy a entender, te voy a ayudar. No hay nadie que no puede ser levantado, restaurado, que haya caído y que sea de Cristo. Y el que no sea de Cristo también. No hay nadie que esté tan perdido. Tú mira la samaritana, estaba bien perdida. Jesús oró por Pedro y le dio vida. Al principio, yo lo conté alguna vez, pero lo quiero repetir, me tocó conocer a un chaval enganchado a la droga, 14 años tenía, predicando en la calle, le traje a casa mi equipo y al hacerlo, un día tomó una sobredosis y quedó inconsciente por meses. Entonces yo dije a Dios, yo creía que este chico tú me lo has dado para que lo lleve a ti, para que crea en ti, Señor Jesús, para que sea salvo y para que te sirva, te glorifique. Ahora está inconsciente es porque ha tomado una sobredosis. Yo no puedo servirte de esta forma. Tienes que hacerle volver a esta vida. ¿Le quieren desconectar los médicos? No puede ser. Yo tengo que hablar con la madre que no sabe dónde está, dónde ha estado antes de encontrar a su hijo en el hospital en esas condiciones. Tú tienes que hacer algo, reunir la iglesia un domingo por la mañana,
habiendo leído 2 Corintios 1, que todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Y oramos con esta fe. Era domingo, el lunes tenía que visitar a la madre y abrió los ojos el chico, volvió en sí. Aquí le veis cantando al Señor. Esto fue después de haber estado prácticamente muerto. Porque Dios dice, cualquier cosa que oréis conforme a mi voluntad. Sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Y con esta fe, cuando hemos orado como iglesia, fui a visitar a la madre. Tuve la valentía de estar dispuesto a explicarla que este chico había estado la última vez en mi casa y por culpa de otros, en un descuido, se escapó, tomó una sobredosis y casi me sentía parte de la culpa de haberlo permitido. Y tenía el valor de decírselo, porque tenía fe, tenía conocimiento de lo que tenía oración, y Dios había contestado en nuestras oraciones. El chico todavía estaba inconsciente, en el hospital todavía no habían llamado, pero mientras que estaba hablando con la madre empezaron a llamar, ha movido el dedo, volvieron a llamar, ha abierto los ojos, volvió en sí. La oración tiene poder. Y cuando nuestras oraciones no hacen temblar a nuestros enemigos, no cambian las circunstancias, no dudes de Dios. Pero a lo mejor empieza a dudar que hayas entendido lo que tienes. Empieza a dudar que sepas lo que tienes. Porque si sabes lo que tienes en la oración, que cuando Dios toma una decisión aquí en el cielo y pides que se haga realidad aquí en la tierra, tú no tienes que declarar nada. Dios es el que declara que se va a hacer. ¿De acuerdo? Tenemos 2 puntos más, a ver si corro. Poder de ser protegido. Tener esta protección que tenemos es lo más maravilloso que podemos tener. Y saber que la tenemos nos hace poderosos ante cualquier situación de maldad en este mundo. No tenemos que tener miedo a tocar leprosos espirituales. No tenemos que tener miedo a sacar a personas, por ejemplo, por maltrato delante de las narices del maltratador. Yo lo he hecho varias veces, cuando no estaba llegando la Guardia Civil todavía. Tuve que actuar, no por tonto, sino por emergencia. Y no tuve nada de miedo, porque yo sabía que el maligno no me podía tocar. Prediqué en la calle ante gente que eran gente malvada. Empecé a predicar a Cristo consciente que hay satanistas que se han propuesto a frenar nuestro ministerio. Ateos, agnósticos, ricos, católicos, apostólicos y romanos, de estos de tiempos de Franco, que te pueden asesinar por mejor. Y nadie nos ha podido frenar nunca. ¿Por qué? El Señor nos ha guardado del mal. Lo que dice la palabra. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Estuve en Madrid, había leído, por eso hay que leer. Y una de las cosas que había leído varias veces, varios testimonios, es cuando tú vas a una persona que dice ser médico, pero realmente opera con el poder de espíritus, de maldad, de demonios, para curar, que lo existe, ándate con cuidado. Un creyente se presenta en la consulta, el médico sale y pide al creyente que por favor abandone la consulta y que no puede trabajar. Había leído eso.
O sea que sabía lo que tenía y ahora lo tenía, pero sabía y estaba en Madrid en el retiro. Y si tú vas al Madrid al retiro, creo que todavía será así, hay toda una fila de adivinos que te leen la mano, que te venden los cristales y te dicen horóscopo y no sé qué, no sé cuánto. Todo un negocio ahí. Así que yo pasé por ahí y dije, me voy a parar aquí. Y voy a pedir que Dios que pare todo esto, que lo haga imposible, que toda esta gente se confunda, que se corte toda comunicación entre los demonios y esta gente, que no pueden seguir trabajando, que se vaya todo el carrete a la ruina. ¿Sabes lo que pasó? Que alguien se levantó del chiringuito, se acercó a mí y me dijo, usted por favor siga andando, nos estás estorbando. ¿Por qué? Porque el maligno no nos puede tocar, pero nosotros sí que podemos tocar al maligno y le podemos fastidiar, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿De acuerdo? Amén. Timoteo, por ejemplo, tuve que enfrentar tantísimas cosas, no lo voy a contar, pero lee su historia en Hechos, lee Timoteo y tú verás que Timoteo no pudo ser tocado, ni por magos, ni por asesinos, ni por oposición. Pedro fue apedreado, etcétera, etcétera. Lee a la derecha ese título, Torturado por Cristo, es la esposa de Richard Wurmbrand. Son rumanos, eran judíos, los dos eran ateos, se convirtieron a Cristo y cuando los nazis estaban ayudaron a los nazis a conocer a Jesucristo. ¿Qué te parece? Los nazis que le estaban persiguiendo y habían matado familiares, le estaban predicando a Cristo, le estaban ayudando, evidentemente también a sus compañeros judíos para escapar. Pero la tragedia no terminó ahí. Desapareció Hitler y los nazis se retiraron y vinieron los aliados. Desgraciadamente los rusos, ateos, empezó una mayor persecución. Los rusos, los ateos, a su marido lo torturaron durante 14 años, de lo más cruel que te puedes imaginar. Pero un día el marido testifica y dice, en la oscuridad de nuestras celdas, que estábamos cantando a Dios, de repente se hizo luz. Estuvimos rodeados de seres vestidos de blanco y se levantó una música que acompañaba nuestras canciones y estábamos como en el cielo. ¿Qué te parece? Y la fe de estos venció a estos malignos. Los torturadores se quebrantaron ante el amor de ellos por su fe, por su perdón, por su misericordia, por el poder de Cristo en ellos. Tener y saber es poder, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. El conocer a Dios no tiene precio, queridos. No dejemos lugar a los ídolos. Hay un solo Dios verdadero y Él tiene su lugar en nuestro corazón. Y nuestro corazón no es el cerebro, queridos, porque el cerebro cuando muera, mi corazón sigue vivo. Pero sí que mi corazón utilice mi cerebro a pensar de otra forma, como el cerebro de esta esposa de Richard Wurmbrand. Tenía también cerebro como todo el mundo, como sus torturadores. Los torturadores pensaron como comunistas, y ella pensó como cristiana. ¿Qué es la diferencia? El corazón era diferente. Y por eso pensaba de diferente manera. Tenía principios éticos diferentes. Por eso tenía otros valores. Por eso veía la misma situación de otras maneras y actuaba de otra forma. Y tenía otro poder. Y nuestro corazón debe estar totalmente ocupado y controlado constantemente por el único Dios verdadero que es Jesucristo.
Hay gente que todavía pregunta, ¿y dónde dice la Biblia que Jesús es el Dios verdadero? Pues no sé si saben leer o no saben leer, miren lo que dice. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Jesús Cristo, este es el Dios verdadero y la vida eterna. El que tiene el Hijo tiene la vida. Ahora también, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Tendrá la Virgen María, tendrá el Santo Antonio, tendrá la misa, tendrá el bautismo, tendrá la iglesia, tendrá la confirmación, el obispo habrá soplado sobre su cabeza para recibir el Espíritu Santo y no tendrá nada en absoluto. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. A ver si nos entra en la cabeza. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tomás vio a Jesús y por muchas dudas que son justificables, queridos, somos seres humanos, al final Jesús se empeñó y dijo, tócame, mira tú, y él se arrodilló y adoró a Jesús y dijo, Señor mío y Dios mío. Y a la derecha, eso es antes de ayer, en donde los dentistas que nos atienden Beatriz y a mí, estaba la señora Patricia, no le digáis nada, que lo he dicho aquí, pero estaba la señora Patricia y me dice, ¿por qué viniste tú aquí, de Suiza, aquí a España? Dije, ya lo sabes tú, porque ya me había atendido para hablar de Dios. Ah, es verdad, sí. Y le dije, entre otras cosas, mira, yo vine realmente por ti, por personas como tú, porque hay muchas personas que creen que son honestas y buscan a Dios y no lo encontraron. Como yo tampoco encontré en la Biblia jamás que haya existido y nunca existirá alguien como se llama cristiano, católico, apostólico, encima romano. Me dice, tienes razón, eso no viene en la Biblia. Y dije, además otra cosa, mira, te digo, es muy sencillo. Si alguien conoce a Dios, al Dios verdadero, al Hijo de Dios en ese caso, el Dios verdadero, suficiente, tú dime para qué necesita su madre. Porque la madre de Jesús jamás dijo tal blasfemia, dijo, mira, mi hijo no te va a atender, ven aquí a mí, yo sí que te entiendo, él no, yo sí que te amo, él no, yo sí que soy misericordioso, él no, yo sí que me entero si tú me hablas. Eso era Absalón en la Biblia, el que robó el corazón de la gente para quitar la atención a David, un traidor. María no era una traidora. La pintan como si fuese una traidora, robando los corazones de la gente. Y le dije una cosa más. Le dije, da pena ver España como está. Parece que Franco todavía vive. Y todavía la gente piensa que para ser español hay que ser católico, apostólico, romano. ¡Qué mentira! Hay que ser cristiano. Todo el mundo. Y no sé si lo sabes, pero se calcula que China, el segundo país más grande de población del mundo, en el 2050, como el cristianismo vaya creciendo al ritmo que está creciendo, será el país que más cristianos tendrá de todo el mundo. Y tendrá más cristianos en la población que no cristianos. China. El cristianismo no es español, ni es europeo, ni es americano. El cristianismo es Cristo. Y Él nos mandó a ir a todas las naciones y cristianos
Hay muchos, millones en otros países. Ahora mismo hay 200 millones de cristianos perseguidos. Hoy, esta misma mañana leí en Pakistán, desde la mezquita estaban hablando de los cristianos que habían blasfemado contra Mahoma y atacaron a la iglesia y destruyeron a la iglesia. Queridos, nosotros es importante que tengamos lo que tenemos, pero sepamos lo que tenemos y que lo sepamos de tal forma como una espiral cada vez más y más y más y más y más y más, por dedicar tiempo, por esforzarnos, no por ser los más inteligentes en los concursos, en decir que mire, yo me lo sé todo, yo lo sé también todo, tú dame solamente 3 segundos y te contesto todas las preguntas. Eso no es ningún arte, eso no hace nadie. O sea, a mí me no impresiona, sinceramente, me impresiona porque, pero me da la tristeza cuando yo pienso, gente tan inteligente, luego les hacen preguntas sobre la Biblia y no saben nada. ¿Cuántos panes eran los que Jesús tenía? 2 peces, y te contestan cualquier barbaridad. La mayoría de ellos, porque yo los escuché. Patricia reflexionó y dijo, es verdad, tengo que repasar quién es Dios y quién es Jesucristo, ¿verdad? Le dije, empiece a leer por Mateo y verás por las palabras de Jesús que vas al infierno, que no eres tan buena persona como tú crees y yo creo que lo eres. Y lee luego Romanos y verás cómo Dios quiere reconciliarse contigo. No como tú crees, sino como Él cree. Porque eso es lo único que vale. Con eso terminamos, queridos. Yo he pecado, tengo que reconocer un día. Dios me ama, Cristo murió por mí, lo recibo a Él y tengo vida eterna. Si nunca has dado estos pasos, dalos hoy. Lo repito, yo he pecado, Dios me ama, Cristo murió por mí, lo recibo a Él, tengo vida eterna y lo sé. Bueno, aquí está la parábola a la izquierda que Jesús contó. Uno que había descubierto un tesoro impresionante, pero el terreno no era suyo. ¿Tú qué crees que hizo? Vendió todo lo que tenía para comprar el terreno, porque comprando el terreno el tesoro era suyo también. Y Jesús dijo, si quieres seguirme a mí, niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Si realmente has entendido quién soy yo, deja de andar en tus caminos, renuncia a todos ellos, diariamente además, y toma la cruz y sígueme a mí. Y no dejes lugar a los ídolos. ¿Cuánto sabes? Pregúntate. ¿Estás contento con lo que sabes sobre lo que tienes en Cristo Jesús? ¿Estás contento? 0% contento, 25%, 50%, 75%. ¿Alguien está 100% contento con lo que sabe? Yo desde luego no. Yo estoy por el 75, 50 por ahí. Me gustaría saber mucho más. ¿Cuánto poder tienes? Depende de lo que sabes, no de lo que tienes. Acuérdate de eso. Porque si tú tienes lo que tengas y no sabes que lo tienes, no sabes confiar en ello, no sabes utilizarlo a tu favor, ni a favor de Dios, ni a favor de nadie. No tienes poder. Pero si sabes lo que tienes y lo sabes y vas sabiendo cada vez más, tienes poder. Así que al final, digamos, tener y saber es poder. ¿De acuerdo? Señor, graba en nuestro corazón que el saber, el tener y saber es poder. Amén.